Cuando queráis. Sol. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos y a todas a un nuevo webinar que hacemos en la Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Disruptivas, Disruptive, que como sabéis es una plataforma que está apoyada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y está secretariada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Yo soy Soledad Díaz, la directora gerente. Y bueno, es un placer para mí estar aquí con vosotros hoy para abordar un tema que creemos que es muy importante y también estratégico de cara a fomentar la participación de las empresas y de los centros de innovación en un proceso que empuja la innovación en España, como es la compra pública de innovación, ¿no? Aunque ahora Noelia Escobar nos va a dar todas las claves, pero creemos que después de cerrarse la convocatoria 2024 de la línea FID, la línea de fomento de innovación, desde la demanda que convoca el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y tras la resolución tenemos ahora un escenario que se abre a partir de ahora en el que se han aprobado 20 proyectos de compra pública de innovación con un presupuesto de más de 125 millones de euros. Por tanto, a partir de ahora, las empresas y centros tecnológicos y centros de innovación tienen que prepararse para saber cómo se pueden presentar a estos procesos para responder a estas demandas que se van a presentar, ¿no? Y ese es un poco el objetivo del webinar de hoy, que todas aquellas empresas y centros que quieran saber, porque no lo hayan hecho antes, cómo se prepara un proceso, cómo se presenta a un proceso de compra pública de innovación, puedan aprenderlo durante el día de hoy. Nuestro objetivo también es intentar crear un grupo de trabajo para todas aquellas empresas y entidades que estén interesadas en seguir trabajando en esto que es la compra pública de innovación. Y por tanto, el webinar de hoy es muy importante para detectar ese interés y seguir trabajando con todos vosotros y apoyaros en todo lo necesario para que podáis participar en estos procesos de compra pública. Este webinar de hoy lo hemos organizado con Incotec, que es la entidad con la que colaboramos habitualmente en animar la participación de nuestro ecosistema en las convocatorias de ayuda a la IVA de Masí. Y me acompaña conmigo Noelia Escobar, que es la responsable de Relaciones Institucionales de Incotec, que va a ser la persona que a partir de ahora, pues casi en una hora, os va a dar todas las claves para que podáis saber cómo prepararos un proceso, cómo presentar y abordar un proceso de compra pública de innovación. Así que, Noelia, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Después de la, Vale, de la intervención de Noelia, pues dejaremos también un tiempo para las preguntas, para todas aquellas dudas que tengáis. Podáis también preguntarle a Noelia todas aquellas dudas que os haya suscitado la intervención de Noelia, pero ya veréis que Noelia no deja lugar a dudas porque lo explica todo muy bien y muy sencillo. Así que bueno, cuando quieras, Noelia, muchas gracias, ¿eh? nada, muchísimas gracias a vosotros, Sole, Acta, a la plataforma Disrupti y como dices, bueno, pues yo trataré de trasladaros en unos 45 minutos el escenario que preveemos o que ya es una realidad en el 25 y también lo que se espera que sea en el 26 y sobre todo, como bien dice Sole, cómo abordar o trataros de ayudar a cómo abordar los procesos de compra pública e innovación, que es una herramienta bastante presente o va a estar muy presente en la actualidad del 25 y en el próximo año. A ver, sin más, voy a compartir presentación. Vale, perfecto. Pues, como digo, vamos a tratar estos 45 minutos de hablar de lo que es la compra pública e innovación, contextualizarla, hablar del escenario que se nos presenta tras la aprobación de la convocatoria 2024 de FID. Os trasladaré los 20 proyectos que han sido aprobados a nivel de títulos y de temáticas y sobre todo luego yo creo que es importante cómo desde vuestras empresas, desde vuestros centros tecnológicos podéis abordar este tipo de procesos que tienen ciertos matices y bueno, ciertas quizás peculiaridades que hay que entender para quizás que no se nos haga un obstáculo el acceder a ellos. Sin más, la presentación la he estructurado en 3 bloques. La primera
contexto de introducción, por qué debemos estar hablando hoy y en el presente de la compra pública de innovación como herramienta con alto potencial en la cooperación público-privada. ¿Qué es la CPI? La CPI como oportunidad para el ecosistema innovador, realmente porque vuestras entidades deben de empezar a ver a este instrumento como una herramienta de uso más. ¿Qué tipo de modalidades de contratos existen? La línea FIT, ¿qué es la línea FIT del Ministerio de Ciencia e Innovación? Como digo, un escenario de oportunidades que se abre para este año y para el próximo. Vamos a tener unos años con proyectos aprobados en esta primera convocatoria y en la que previsiblemente vaya a haber en abril de nuevos proyectos y escenarios de compra pública e innovación y, por último, cómo abordar un proceso de licitación. Sin más, vamos a hablar del contexto. Bueno, pues yo creo que quizás algunos conozcáis el instrumento. Voy a tratar de ponerme a nivel de todos los posibles niveles de conocimiento. Esencialmente, desde hace décadas se ha observado el potencial que la compra pública de innovación tiene como dinamizador de la captación de una mayor inversión privada en innovación. Yo creo que es conocido que en países como Estados Unidos este instrumento se ha empleado para fomentar la innovación en sectores estratégicos como es la energía, el transporte, la salud o la defensa, y uno de los casos que yo creo que es más conocido por todos fue el gran programa Apolo del Departamento de Defensa, que fue apoyado por un proceso de compra pública e innovación por parte del gobierno de Estados Unidos. Contexto de introducción. Bueno, pues la compra pública de innovación es un gran estímulo para la innovación. En este sentido, cada año en la Unión Europea los organismos públicos invierten alrededor de un 19% del Producto Interior Bruto en contratos públicos. En España se gestiona en contratos públicos algo más que la media de la Unión Europea, en torno a un 20% del Producto Interior Bruto, lo que significa en datos del 2023 aproximadamente unos 290.000 millones de euros. Ojo a este dato para ver la relevancia que tiene a nivel de magnitud los contratos públicos. Aquí hablamos de contratación pública, no solamente de innovación. Por lo tanto, el mecanismo de contratación pública con los contratos por parte de los organismos contratantes públicos revista una clara importancia para la competitividad debido a la magnitud de estas cifras, sobre todo en sectores que son especialmente relevantes y donde hay una gran participación de los organismos públicos porque son sectores relativamente sensibles y con gran capacidad de protagonismo del sector público, como es la energía, el transporte, la defensa, todo el sector TIC, servicios de salud, donde el sector público es un dinamizador muy potente por parte de la demanda. Aquí, bueno, pues esto es quizás una reivindicación, ¿no? Hablar un poco en voz alta y pensar o trasladaros que si realmente solamente un 1% de esta magnitud de contratación pública se destinase a procesos con el objetivo de innovación, compra pública de innovación, estaríamos destinando a dinamizar la innovación en casi 3.000 millones de euros. Esto es una reivindicación para que la compra pública de innovación se ponga al nivel que toca y tenga realmente un presupuesto estable a lo largo del tiempo. Se ha quedado atorado. ¿Y qué es la compra pública de innovación? Pues realmente la compra pública de innovación tenemos que decir que es un instrumento donde el foco lo pone en la demanda, no en la oferta como estamos acostumbrados desde el punto de vista de las ayudas públicas. Las empresas, los mecanismos de fomento de la innovación habitualmente se estructuran en torno a la oferta. Como empresas, como centros tecnológicos, estamos acostumbrados a acudir a ayudas que promueven la oferta tecnológica en base a ciertos criterios, donde establecen quizás prioridades temáticas, prioridades de capacidades, prioridades también en cuanto a proyectos más maduros tecnológicamente o menos maduros tecnológicamente en cuanto a la definición del TRL, pero siempre están tractorando desde el punto de vista de la oferta tecnológica. En cambio, la CPI y la compra pública de innovación son actuaciones orientadas a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras desde la demanda, siendo realmente la administración pública, los poderes contratantes, las que manifiestan sus necesidades, los retos que deben de abordar a medio y largo plazo para que las empresas propongan soluciones. ¿Cómo puedo resolver estos retos de la administración pública? El comprador público licita la contratación de un producto o servicio
que por sus especificidades funcionales y no técnicas. Lo que persigue es que esa solución tenga ciertas funcionalidades, pero no determina técnicamente cómo debe ser. Otro de los requisitos es que no exista a día de hoy en el mercado, y aquí hablaremos de opciones de dos diferentes tipos de compra pública, que es la compra pública precomercial, donde estaríamos en niveles de madurez tecnológica más bajitos, en TRLs más bajos, que serían más desde el punto de vista o desde la perspectiva de la investigación aplicado al desarrollo tecnológico, o la compra pública de tecnología innovadora, donde estaríamos en TRLs más próximos al mercado, que sería equiparable a los proyectos de innovación tecnológica. En todos los casos va a ser necesario desarrollar actividades o servicios de I+D+I. El siguiente punto es muy relevante porque determina lo que es hoy la compra pública de innovación, que es los fondos de los que se nutre esencialmente. Y la compra pública de innovación se nutre esencialmente de fondos europeos, de fondos estructurales europeos, como es la actual programación de los fondos FEDER que estamos en el 22-27, así como recursos complementarios de las administraciones regionales y la Administración General del Estado. Yo creo que es fundamental, cuando hablamos de compra pública de innovación, hablar de un instrumento gran dinamizador de la cooperación pública-privada. Permite alinear las necesidades del sector público con las capacidades de I+D+I del ecosistema privado. El proveedor, en este caso, es el ecosistema innovador, centros tecnológicos, universidades, empresas. No tiene incentivos para invertir en una última milla, en el último gap necesario para llevar la solución tecnológica al mercado, al no tener realmente una demanda explícita que le dé cobertura a ese riesgo. Por lo tanto, no aborda ese gap. Y el comprador, en este caso, los organismos contratantes, la administración pública, ya sea autonómica o general del Estado, no se decide a adquirir soluciones porque no encuentra en el mercado alternativas disponibles que les sean adecuadas a nivel económica y técnicamente para abordar los retos que se le presentan en un medio y largo plazo. La compra pública innovadora de innovación surge para alinear estas necesidades o este punto de riesgo del proveedor para abordar esta última milla y para adecuarla con estas alternativas económicas y tecnológicamente viables que el comprador necesita, la administración pública. Por lo tanto, la compra pública de innovación ofrece al proveedor propuestas, ofrece en este proceso de compra pública de innovación propuestas innovadoras para resolver los retos de la administración pública, del poder contratante, y encuentra entornos donde probar sus soluciones. Por lo tanto, el proveedor encuentra cómo cubrir esta última milla a través de estas soluciones de compra pública e innovación, de esta modalidad de contrato. Y por otra parte, el comprador público encuentra nuevas soluciones innovadoras que van a dar respuesta a esas necesidades sociales o esos retos que se encuentra en su quehacer como administración pública. Todos salimos ganando. Como hemos visto, el que es el proveedor, el que propone soluciones, encuentra cómo cubrir ese gap tecnológico de esa última milla, y por otra parte el comprador público encuentra soluciones apropiadas técnica y económicamente, le permite este proceso de compra pública e innovación cubrir esa necesidad de soluciones a través de estos procesos. Los compradores, sector público, optimizan la compra de bienes y servicios. Hay un cambio de cultura muy importante y de filosofía, donde la innovación cada vez más se va embebiendo en el día a día del empleado público. Creo que este concepto es muy relevante, y hay un mayor reconocimiento por parte de los ciudadanos del concepto de innovación, porque estos procesos de compra pública de innovación al final tocan el sector, hay un impacto social de esa cobertura, de ese reto, de la necesidad en esos servicios de la administración pública. Por parte de los vendedores, de estos proponentes del sector privado que propone estas soluciones, abre puerta a nuevos clientes, a ciertos sectores que son muy regulados y donde la administración pública es un cliente relativamente potente. Con estos procesos de compra pública de innovación, los vendedores, los proponentes pueden acceder a estos clientes que de otra forma serían más complicados de acceder.
Aporta en la mayoría de los casos un entorno real de pruebas y permite la co-creación entre el cliente o usuario público y el proponente privado, con lo cual este concepto también creo que os quedéis con él porque es muy relevante. Promueven la innovación y la escalabilidad. Los procesos de compra pública e innovación, uno de los objetos básicos es este impacto social y la replicabilidad del servicio, el producto en otras administraciones, en otros servicios similares o en otras administraciones que tengan problemáticas o retos de alguna forma afines, ¿no? Permite compartir riesgos y beneficios entre las entidades adjudicatarias y, en este caso, la administración pública. Territorio y sociedad, pues realmente aquí hemos hablado del impacto que deben tener los procesos de compra pública e innovación, tienen que tener un impacto claro en el entorno, en el ecosistema regional, en el ecosistema empresarial, en el ecosistema ciudadano. Por lo tanto, aquí hablamos de un vector de desarrollo del tejido local, de atracción, muchas veces es un foco de atracción de inversiones y de empresas, se utiliza en multitud de ocasiones como una palanca de desarrollo económico y desarrollo de polos de innovación, como pongo el caso, por ejemplo, del polo aeronáutico de Rozas en la Xunta de Galicia, donde realmente pues hay ha sido un polo de desarrollo económico en este sector. Fomenta la innovación abierta y los mecanismos de consulta abierta al mercado, que este es un punto también muy relevante a reseñar. La CPI como oportunidad para el ecosistema innovador. Yo creo que la mayoría de los que estáis asistiendo sois centros tecnológicos, empresas. Yo aquí voy a hablar de los 7 tips o los 7, desde el punto de vista, ventajas para el ecosistema innovador de la compra pública de innovación. En primer caso, es un origen de fondos adicionales para traccionar iniciativas de I+D+I. Seguramente la mayoría de vosotros todos conocéis lo que es diferentes fórmulas de ayuda pública, desde los incentivos fiscales, las ayudas autonómicas, SEDETI, ayudas europeas. Pues aquí estamos hablando de otro mecanismo de ayuda que, como hemos visto, tracciona desde la demanda, no desde la oferta, sino desde necesidades de la administración pública, de retos que deben de cubrir, traccionan que haya unas propuestas que puedan cubrir estos retos. Por lo tanto, contemplemos que es un fondo adicional para traccionar servicios e iniciativas que a lo mejor de otra forma no pondría en marcha desde mi organización. Genera, es un potente, vamos a decir, mecanismo, instrumento de alianza público-privada, donde se anticipa las necesidades de mercado. En todos estos procesos se da un proceso abierto de consulta al mercado, a veces informal, con reuniones informales con el ecosistema innovador y otras veces formales o regladas a través de los procesos de consulta pública al mercado. Creo que es muy importante este concepto de abrirnos al ecosistema para coger el pulso de realmente si ante mis retos, ante mis necesidades como administración, existen propuestas que sean factibles para poder cubrirlos. En muchos casos, como tercer punto, es una puerta de llave para acceder, como hemos dicho antes, a mercados más regulados que quizás de otra forma no podría acceder a este cliente o a este usuario público, que al final va a ser mi aliado y va a ser la clave para poder quizás iniciarme en este tipo de mercados o de nichos, o de que conozca mi alternativa, mis capacidades tecnológicas en ese tipo de nichos de mercado. Un cuarto aspecto y muy relevante, se cuenta en todos los casos, en la mayoría de los casos, con un escenario de usos reales en usuarios públicos, en clientes públicos, futuros clientes públicos, validando las tecnologías y contando con un primer cliente de referencia que me va a permitir escalar la solución. Como quinto aspecto, se puede participar desde el inicio. Esto está muy vinculado al apartado 2, a las necesidades, anticiparnos a las necesidades de mercado, participando en estas consultas no formales con la administración, con los compradores públicos o a través de las consultas preliminares al mercado, donde realmente yo planteo mi capacidad de resolver este reto a través de una propuesta tecnológica con unas capacidades propias. Pero en un penúltimo punto, el apartado 6, sería la capacidad de compartir riesgos tecnológicos y financieros. Aquí realmente la administración pública no es un ente pasivo, es un ente proactivo, trabaja de forma muy estrecha durante todo el contrato de compra pública de innovación con el adjudicatario para ir guiando, para ir valorando cómo avanza la solución.
y en muchos casos introduce usuarios para que vayan testando o vayan definiendo también especificaciones en la solución última. Y por último, la propiedad industrial, y esto es muy importante, de la compra, de los contratos de compra pública e innovación, siempre se queda en la empresa ofertante. Nunca va a perder la propiedad de los derechos de propiedad industrial e intelectual que se deriven del desarrollo del contrato con la administración pública. El cómo abordar un proceso de compra pública e innovación, ahora que hemos hablado de las bondades, hemos hablado de que realmente aquí todos salen ganando, de que es un mecanismo muy potente, sobre todo para abordar ciertos mercados más regulados o más sensibles, donde la administración pública es un actor clave para poderme posicionar y donde voy a contar con usuarios y con primer cliente que me va a permitir replicar o desarrollar una solución futura. Lo importante es cómo abordo un proceso. Esto no es, bueno, hay un contrato, me lo planteo, sino que nosotros, o al menos en mi caso, aconsejo que se vaya definiendo una hoja de ruta, un plan de acción que nos permite encaminar no solamente un proceso de compra pública e innovación, sino abordar diferentes procesos y verlo como una línea estratégica dentro de mi compañía o de mi entidad. Lo primero es planificar una planificación estratégica previa. ¿Cómo abordo estos procesos? ¿Cómo me acerco a este comprador, este usuario público? ¿En qué sectores? Y para ello tengo que valorar primero qué productos o servicios innovadores tengo que ofrecer, qué capacidades tengo para acceder a estos sectores más regulados o a estos nichos que me interesan como entidad. ¿Qué encaje con la demanda del sector público tienen estos servicios que puedo plantear, estas capacidades tecnológicas que tengo como entidad? Y por último, pues valorar qué potenciales compradores o aliados tengo para plantear una acción de acercamiento a ellos con estas capacidades técnicas que tengo. Y por último, pues tendría que ser elaborar un plan de acción, un sencillo plan de acción donde defina capacidades técnicas, posibles servicios o productos que pueda desarrollar en este ámbito, a qué sectores van dirigidas y sobre todo pues qué encaje tiene o identificar posibles clientes o usuarios de la administración pública que puedan ser demandantes de estas soluciones. Y muy importante el concepto de aliados. En muchas ocasiones el contrato no lo podré llevar yo de forma individual porque serán importes más elevados, porque no tendré toda la capacidad técnica o la solvencia requerida. Por lo tanto, es importante que tengamos un ecosistema de aliados, ya sean proveedores, ya sean centros tecnológicos, universidades, que puedan complementar en un momento de la solución para abordar un proceso de forma colaborativa. Otro punto muy importante es la formación e información. Como hemos dicho, no es un mecanismo tan intuitivo o no lo tenemos tan a mano en nuestra organización como la gestión de una ayuda pública, sino que son procesos quizás más complejos. No todo el mundo sabe lo que es abordar un proceso de contratación pública, acceder a la plataforma de contratación de la administración, hablar de los diferentes pliegos, de la solvencia técnica económica. Por lo tanto, es importante situarme en cuál es el contexto de la compra pública e innovación, cómo puedo abordarla como entidad, qué margen de colaboración y de trabajo tengo, cómo seleccionar las oportunidades desde este momento de ecosistema abierto, de compra pública, de consultas públicas o consultas previas al mercado por parte de la administración para ir viendo qué van a ir definiendo, qué foco de atención van a tener en los próximos años a nivel de necesidades. Importante participar y seguir en las distintas consultas preliminares al mercado, los informes conclusivos que se deriven, los mapas de demanda temprana, seguir todo el proceso y conocer en qué punto están. Valorar, muy importante, hacer una reflexión de qué capacidades tengo como entidad, tanto técnicas, a nivel de cuál es mi background, a nivel de trayectoria en este ámbito tecnológico en el que se va a plantear las posibles consultas preliminares y las posibles necesidades de la administración. ¿Qué solvencia económica? Este es un aspecto muy importante, tanto la solvencia técnica como la solvencia económica. ¿Cuál es el volumen de facturación de mi empresa en los últimos años que me permitan abordar o cumplir o cubrir la solvencia técnica que me exigen los distintos pliegos? ¿Con qué recursos, importante a nivel interno, voy a contar para poder dotar de capacidad al proyecto en la ejecución del mismo? Si voy a necesitar, derivado de este análisis de solvencia técnica y económica y de recursos, plantearemos la necesidad de subcontratar
o la posibilidad de generar una unión temporal de empresas. Aquí en los procesos de compra pública de innovación no existe la figura de consorcio, como estamos acostumbrados en la gestión o en la práctica de ayudas públicas, sino que tenemos que ir a una figura de subcontratación o de generación de una nueva sociedad, una nueva entidad, que es una unión temporal de empresas para la ejecución del proyecto. Otro punto importante, una vez que ya hemos visto los anteriores y vemos que hay un abordaje, después de abordar un proceso de consulta preliminar al mercado, de seguirlo, entendemos que una vez se publiquen los pliegos de la licitación, estoy interesado en ir a esta licitación porque reúno la capacidad, porque entiendo que mi solución va a responder a las necesidades de la administración. Es muy importante valorar ciertos aspectos, como es qué tipo de compra pública de innovación es. Si es una compra pública precomercial donde me van a exigir estar en unos TRLs de investigación aplicado a desarrollo tecnológico, un nivel de madurez tecnológico bastante bajito, o es una compra pública tecnología e innovación, lo que me van a pedir realmente es un producto, un servicio novedoso, pero estoy en un TRL, pues un TRL 8 o 9 de un proceso de innovación tecnológico con un TRL ya bastante maduro. Criterios de valoración, es fundamental valorar cuáles van a ser los criterios de valoración de la oferta, que es muy importante. En los pliegos o en el documento regulador de la licitación quedan muy claros y de forma muy explícita aparecen qué criterios de valoración, tanto objetivos como a través de fórmulas tienen, qué plazos tengo tanto para presentar la oferta, que suelen ser de 30 a 40 días, como para la ejecución del proyecto, qué plazo voy a tener para, si en su caso hay fases, me van a exigir que cada fase tenga una duración y el total del contrato. Las necesidades muy importantes de solvencia técnica, económica y la exigencia de presentación de avales, de garantías. Otro punto que tengo que leer muy detenidamente es todo lo que tenga que ver con la regulación de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Como digo, la propiedad siempre va a ser la entidad adjudicataria, pero se contemplan una cesión de ciertas licencias de uso gratuito a la administración usuaria o compradora, así como en algunos casos o en muchos de los casos, sobre todo en los procesos de compra pública precomercial, también se habla de un concepto de royalties o de ganancia por parte de la administración de los posibles beneficios futuros del desarrollo de la solución que en este proyecto se está poniendo en marcha. Cuando estamos trabajando en la elaboración de la oferta para contestar estos pliegos, es básico hacer un checklist de la documentación, análisis muy detallado del contenido de la oferta técnica, valorar cómo tengo que escribir la oferta técnica, qué número máximo de hojas tiene, cómo se va a estructurar y cómo se va a valorar cada uno de los apartados, qué puntuación tiene cada apartado. La extensión máxima, muy importante, suelen ser la preparación, el contenido técnico de la oferta suelen ser extensiones muy cortitas, normalmente pueden ser máximo 40, 50 hojas dependiendo, por lo tanto es esencial que nos centremos en lo que nos están pidiendo sin dar demasiada floritura o de alguna forma incluir aspectos que no van a ser relevantes. En la oferta económica es muy importante definir el presupuesto de una forma coherente a nivel de recursos externos e internos. En algunos casos nos van a pedir un presupuesto mínimo, un porcentaje mínimo de coinversión, que es la parte del presupuesto que planteo en la oferta que yo como entidad voy a asumir con financiación propia, con recursos propios. El concepto de royalties, como ya digo, en multitud de procesos la administración pública se reserva un porcentaje que se tiene que negociar en la oferta de ganancia, de concepto de beneficio, de la posible explotación de la solución en el mercado en los años venideros. Esto tengo que analizarlo con bastante coherencia a nivel de qué voy a incluir o cómo voy a implicar en la oferta. Tener en cuenta, y esto lo digo en todas las formaciones, que la oferta va a ser una parte, o sea, lo que plantee la oferta tanto económica como técnica va a ir al contrato. O sea, en el contrato, en los compromisos que definan el contrato en el caso de ser adjudicatario,
me estoy comprometiendo a lo que recoge la oferta técnica y económica. Luego no hay una negociación de si he dicho X va a ser X menos 1, sino que el compromiso es lo que recojo la oferta, por lo tanto tengo que ser muy coherente con con las implicaciones y con los compromisos que incluyo. Capacidad de financiación de fases. Es muy importante valorar en el documento regulador si en el caso de que sea un proceso de contratación con fases, como suelen ser los procesos de compra pública precomercial, valorar si voy a contar con una prefinanciación al arranque del proyecto o voy a contar con algún anticipo en cada una de las fases, sobre todo porque puede haber fases muy largas en el tiempo, como suelen ser las fases de desarrollo, y en el caso de que no haya un anticipo, estas fases me las pagan a la finalización de las mismas. Por lo tanto, este punto es importante para no verme luego con tensiones de tesorería. Modalidades de los contratos de compra pública e innovación. Yo creo que hemos hablado aquí de las dos modalidades más habituales. La primera es la compra pública, se conoce como CPP, compra pública precomercial. Es la contratación de servicios de I+D para el desarrollo de soluciones innovadoras que superen las disponibles en el estado del arte, las disponibles en el mercado en el momento actual. Aquí el contratante solicita soluciones que sean lejanas al mercado en TRLs lejanos, en TRLs pues normalmente pueden partir de TRLs 4 o 5, donde es necesario un gran esfuerzo e implicaciones en I+D. El riesgo tecnológico es alto. En estos procesos se permite comparar distintas alternativas tecnológicas y así se reduce el riesgo asociado para el comprador público. Normalmente entran en concurrencia competitiva, se adjudican a 2 o 3 entidades o UTEs que entran en concurrencia competitiva con soluciones alternativas a las necesidades de la administración. Desde esa fase de configuración inicial de diseño y prototipado hasta la validación de una versión beta, de una primera versión. Se dan rondas o fases eliminatorias. En cada una de las fases el documento regulador nos va estableciendo cuántos finalistas pueden quedar y en algún caso pues nos dicen que la última fase solamente debe quedar uno, ¿no? Entonces esto también es importante para ver porque puede haber procesos en los que haya más de, como hemos dicho, 2, 3 o 4 contratantes y el tener el contrato no me está dando garantías de que yo vaya a quedar para la última fase de desarrollo del proyecto, sino que en cada fase de alguna forma me la vuelvo a jugar, me están volviendo a reevaluar. El comprador público comparte con las empresas riesgos y beneficios, resultados y, como hemos dicho, los derechos de propiedad industrial e intelectual son de las entidades adjudicatarias, pero siempre se reserva un derecho de uso y disfrute de los mismos por parte de los usuarios públicos y de la entidad compradora. No está sometida a la ley de contratación del sector público, sí a los principios generales de contratación. Es un proceso de negociación entre dos partes, pero sí hay un contexto de cumplimiento de estos principios generales de contratación. La segunda modalidad de compra pública de innovación más conocida es la compra pública tecnología innovadora, la PPTI, en donde se adquiere un bien o servicio que no existe en el momento de la compra, pero puede desarrollarse en un plazo razonable de tiempo. Requiere el desarrollo de una tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos que demanda el comprador para poder satisfacer estos retos de estas necesidades que tiene. Si está sometida a la ley de contrato del sector público, en función del objeto, realmente es un contrato al uso, contrato público al uso, lo único que hace un guiño o se define con ese requerimiento de adquisición de algo innovador, pero al final va a ser un contrato de obra, de servicios de suministro. La única diferencia es el concepto de innovación, con las peculiaridades que debe definir el objeto y criterios de valoración para darle este concepto de requisito de concepto innovador. El comprador público juega el papel del primer cliente de estos nuevos productos o servicios y, por tanto, abre o genera una llave, es una llave de entrada para abrir un mercado y facilitar el escalado, la replicabilidad comercial a estos adjudicatarios. La línea FIT, como hemos dicho, hace apenas creo que un mes, 4 o 5 semanas ha resuelto la línea FIT, la convocatoria 2024, que es la línea por excelencia que dinamiza el ecosistema de compra pública de innovación en España y tira de fondos europeos del fondo FEDER.
Se han aprobado, como ha comentado Sole, 20 proyectos de compra pública e innovación han sido aprobados, que van a movilizar 125 millones de euros asignados por la parte de esta línea FIT. Esto no significa que estos proyectos se queden en 125, sino que movilizarán otros tantos, otros 125, si no son más, por la parte de la cofinanciación que exigen a los organismos que han sido adjudicatarios. La línea de fomento de innovación desde la demanda, FIT, es el programa del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades que está destinado al fomento de las actuaciones de compra pública e innovación entre organismos y entidades del sector público. FIT ofrece, como hemos dicho, financiación con cargo a FEDER, ahora mismo en la programación 22-27, siendo el mayor instrumento en España que tractora financiación de proyectos de CPI. Por lo tanto, es crucial el momento en el que estamos, es un escenario muy relevante para esta nueva ola de procesos de compra pública e innovación. Ya hay un mapa de 20 proyectos y en los donde se están movilizando en este momento, pues se están actualizando las consultas preliminares a mercado, se están actualizando los mapas de demanda para en próximos meses, entre el mes de junio y el último cuatrimestre del año, vayan publicándose en las respectivas licitaciones que permitan desde el lado de la demanda pública fomentar esta llegada al mercado de soluciones innovadoras por parte del ecosistema de innovación, empresas, centros tecnológicos e universidades. Aquí tenemos la relación de las distintas solicitudes que han sido resueltas favorablemente. Como vemos, hay unas 20 proyectos resueltos de distintas temáticas, desde el ámbito de salud hasta el ámbito de gestión de recursos hídricos, hasta temas pues tenemos de temas de TICs, temas de ciudades inteligentes, una apuesta muy importante de la Dirección General de Carreteras en el ámbito de la gestión de autopistas, etcétera. Como veis, hay un gran pool de proyectos. Algo relevante es que se prevé una siguiente convocatoria ahora en el 25 por parte de FIT, aproximadamente será para primavera, que movilizará otros tantos proyectos que se verán reflejados en procesos de licitación para el próximo año. Por lo tanto, es importante que tengáis claro que va a haber un escenario muy dinámico de procesos entre el 25 y el 26, que serán proyectos que deben estar ejecutados por el lado de los adjudicatarios hasta finales del año 28. Estos son algunos ejemplos. Tenemos el gran proyecto de Málaga Abierta, donde recientemente el día 4 se hizo la presentación del proyecto en un webinar y también se solicitó al ecosistema la actualización de las consultas a través de una consulta preliminar al mercado para acabar de definir los pliegos. Tenemos el gran programa de la compra pública de innovación de carreteras, que hemos visto de Dirección General de Carreteras, es un aprobado con casi 22 millones de euros, donde hay multitud de temáticas. El programa de CPI de la industria de la energía de Galicia, con el gran programa en torno a la cadena de valor del hidrógeno verde. Y otro proyecto que he incluido no ha sido un proyecto aprobado por FIT, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que es el gran proyecto aeroespacial, la gran apuesta aeroespacial de la Junta de Andalucía, que es Space Innova, donde también va a haber un gran dinamismo y vamos a ver numerosos procesos de licitación abierto en los próximos meses. Y ahora el último bloque, que es, aunque de alguna forma intuitivamente hemos hablado durante los distintos bloques de cómo aconsejo o cómo abordar o empezar a abordar un proceso de licitación, vamos a tocar las fases, el ciclo proceso de una compra pública de innovación aborda distintas etapas, desde las tareas preparatorias de diseño que hemos visto en la exploración de las necesidades de mercado a través de estas consultas informales, que pueden ser a través de seminarios, reuniones, como a través de estas consultas formales, de las consultas primeras al mercado, identificación de fuentes de financiación por parte del comprador público, cómo generar este pool de financiación para definir estos proyectos a través luego de procesos de licitación. Compra pública, la consulta preliminar al mercado para obtener información sobre la capacidad de mercado, que serían estas consultas regladas, la definición del mapa de demanda temprana, donde ya defino
y realiza una planificación de contratación por parte del organismo contratante y el ecosistema ya tiene una hoja de ruta más o menos definida de las necesidades de la administración en distintos ámbitos, y nos vamos a centrar en el aspecto 5 y 6, sobre todo en el 5, que es la redacción en tramitación de pliegos en los que se van a definir estos criterios de adjudicación, el alcance de proyecto que se persigue por parte de la Administración, qué tipo de compra pública e innovación va a emplear, los TRLs que se van a exigir, que es muy importante, el nivel de madurez tecnológica, el riesgo tecnológico que va a suponer la solución, qué requerimientos funcionales van a requerir a esta solución y cómo puedo yo, obviamente, responderlo con mi propuesta tecnológica, aspectos de DPIs, derechos de propiedad industrial e intelectual, mecanismo de compartición de riesgos. Este va a ser el bloque que vamos a tratar en este momento, junto con la presentación de las ofertas. Entendemos que hemos vivido todo el proceso de seguimiento de esta consulta preliminar a mercado, hemos estado atentos y hemos participado, así como hemos seguido luego el informe conclusivo de esta consulta preliminar, valorando cómo se van definiendo los retos, el tipo de contratación, quiénes se hace público las entidades que han participado en la consulta, porque ahí puedo ver entidades que pueden ser complementarias a mí o son competidoras, para ir afinando quizás mi participación, y puedo quizás levantar la mano y vincularme a alguna entidad de las que están proponiendo para hacer la propuesta más potente, y en vez de ser competencia, pues traerme como aliado. Bueno, he ido siguiendo todo el proceso hasta que finalmente ven la luz o se publica en la Plataforma General de Contratación del Estado los pliegos, el documento regulador del pliego. Entonces, aquí es muy importante que sepamos que el documento, el pliego de condiciones, que es un documento que se publica y se hace público en la plataforma de contratación del Estado o en la plataforma de la comunidad autónoma o del organismo contratante responsable, es la base del contrato. Describe las características, los requerimientos, criterios que debe cumplir la oferta. Es como si el paralelismo con una ayuda pública es como si fuera la orden de bases. Tiene que ser leído de forma bastante escrupulosa y bastante detallada. Aquí va a definirse lo que es el objeto del contrato, el presupuesto de licitación base total, si va a haber una diferenciación por retos y fases, qué garantía me van a exigir, se indica el valor, el porcentaje del aval, procedimiento de contratación, qué tipo de procedimiento se va a seguir, si va a haber lotes, el número de adjudicatarios por fase, los criterios de adjudicación, los que son no evaluables o son subjetivos y los que son mediante fórmulas para la oferta económica. Criterio de adjudicación, muy importante, qué puntuación máxima se va a tener, si me van a exigir unos umbrales mínimos en algún apartado de la propuesta técnica. Ojo, esto es muy importante, porque si no paso ese umbral mínimo en algún apartado, no van a seguir valorando mi oferta técnica. Qué plazos de ejecución voy a tener y qué plazos sí se prevé por cada una de las fases. Presentación de la oferta, qué tipo, la modalidad, el lugar, en qué plazo, en qué idioma, documentación de cada sobre. Aquí recordemos que en un proceso de licitación pública hay 3 sobres: el sobre A, que reúne la solvencia técnica y económica, y es el sobre administrativo; el B, realmente aquí sería la oferta técnica; y el C, que es la oferta económica. Luego, muy importante es qué capacidad, qué solvencia técnica y económica me exigen para poder presentarme con garantías y ser proponente a este proceso de adjudicación. Me detendré en la capacidad y solvencia, que es un aspecto muy relevante y se incluye en el sobre A. El sobre A, el documento por excelencia, es un documento denominado DEUC, es el documento en el que la entidad está dada de alta como operadora económica en la plataforma de contratación, y es un documento que reúne todo lo que son las exigencias a nivel administrativo y de solvencia económica y técnica inicialmente. Esencialmente es una declaración que certifica la situación financiera de la empresa y sus diferentes capacidades para ser proponiente, para ser un futuro adjudicatario de este contrato. Se debe de completar los apartados que me especifique en el documento regulador. No siempre son todos, sino que me define qué apartados tengo que cumplimentar, y se debe firmar electrónicamente. Importante indicar si voy a acudir con solvencia técnica o económica de un tercero, es importante que se incluya aquí. Y si voy a través de una UTE, cada uno de los integrantes de la UTE tendrá que cumplimentar su correspondiente DEUC.
Nos exigirán también una declaración responsable firmada electrónicamente de la participación en el proyecto. En el caso que en un futuro inmediato, en el que, bueno, futuriblemente sea adjudicatario del contrato y en el caso de llevarlo adelante, la ejecución le hiciese a través de una UTE, ya tendría que aportar en este momento un acuerdo de compromiso de constitución de la UTE. No tendría que tener la UTE configurada ni constituida, pero sin un compromiso de que en el caso de que fuésemos adjudicatarios, las X partes que han firmado, que han aportado el DEU, se unirían, se integrarían en una sociedad, en una UTE resultante. La ficha de subcontratación, si realmente voy a contar con subcontratistas para que me aporten solvencia técnica o económica y me apoyen en la ejecución del proyecto, tendré que aportar en este momento la ficha de las subcontrataciones que son conocidas. Puede que en ese momento no tenga todas claras, no pasa nada. En la ejecución del proyecto puedo solicitar nuevas subcontrataciones. Hay aspectos, como hemos dicho, clave que van a recogerse en este sobre A de solvencia técnico y económica, que son las capacidades técnicas y económicas. Vamos a partir de la que es más sencilla y más inmediata, se calcula de forma directa, que es la capacidad económica. Uno de los aspectos relevantes que tengo que declarar en el DEU es la capacidad de la empresa a nivel económico-financiero. Y aquí me van a pedir cifras de los últimos ejercicios, normalmente van a ser los últimos 3 años a nivel de facturación. La empresa obviamente no debe estar en causa de disolución legal, como es lógico. Me van a exigir un volumen de negocios anual que en muchos casos, en la mayoría de los casos, debe ser igual o superior al porcentaje del precio del contrato, del presupuesto de la oferta económica que se establezca, del precio que establezca finalmente en el sobre C, la oferta económica. Y normalmente suelen ser en los 5 o 3 últimos ejercicios. Este porcentaje puede variar entre el 50 o el 100% del precio del contrato. O sea, yo tengo que justificar un volumen anual de negocios en los 3 últimos ejercicios, normalmente me va a decir el mejor de los últimos 3 ejercicios, que debe estar entre el 50 o el 100% del valor último del precio del contrato que establezca. Me van a exigir un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales y el importe de la póliza debe ser equivalente a un porcentaje del contrato que oscila de la misma forma que el volumen de cifra de negocios entre el 50 y el 100%. Si el seguro de responsabilidad civil en este momento no llega a ese importe, tengo que tener un compromiso en el caso de ser adjudicatario de cumplir con ese porcentaje, de negociar una subida de la póliza. Capacidad técnica se debe cumplir debo justificar que tengo solvencia, capacidad para poder abordar la propuesta técnica que estoy planteando. ¿Y cómo debo cumplirlo? Normalmente me dan una doble opción, con la relación de los principales servicios de I+D que he realizado a terceros en ámbitos similares, afines a los que constituyen el objeto del contrato en curso. Es decir, si estoy voy a plantear una propuesta en un ámbito de tecnologías, en el sistema de vuelo simulado, pues tengo que plantear afines productos, servicios similares de I+D en estos ámbitos tecnológicos. En muchos casos me van a exigir unos códigos, unos códigos de contratación en los que tengo que tener esa experiencia. Pueden ser estos principales servicios o me da la otra opción de relación de principales proyectos de I+D de igual o similar naturaleza en el ámbito público, en el ámbito de un proceso de contratación pública, en el ámbito de una ayuda pública con una administración ya sea nacional o ya sea europea, pero en lo que es importante que deben de estar ejecutados. No puede ser una propuesta favorable, una resolución favorable a ejecutar en los próximos años o un contrato que tengo ahora con un cliente privado que voy a desarrollar en los próximos años. Todo lo que la solvencia técnica tiene que plantearse o justificarse con proyectos, servicios que han sido ya ejecutados en el pasado, en los últimos normalmente también 3 o 5 años anteriores a la presentación de la actual oferta.
¿Qué importe van a pedir? Normalmente estamos hablando también entre el 50 o el 100%. Tengo que justificar un volumen en este ámbito de servicios de I+D o proyectos en torno al 50 o al 100% del precio de la oferta económica a la que esté postulándome. Y a veces te exigen que sea un punto de equilibrio, que sea el año en el que tu cifra es la máxima, o sea, que cojas de los 3-5 años el año en el que la suma de esos proyectos o servicios sea la de mayor magnitud. En el caso de que vaya a través de una unión temporal de empresas, se asigna el criterio de acumulación, es decir, a la suma de los importes entre los futuros integrantes de esta unión temporal de empresas. O también en el caso de que acuda a X subcontratistas para aportar, para complementar esta solvencia técnica, será la suma de la solvencia técnica de los subcontratistas. Preparación de la oferta, ya hemos hablado del sobre A, hemos hablado de un documento esencial que es el DEO, que hemos hablado de dos aspectos relevantes y muy importantes, que es valorar con tiempo qué capacidad técnica y económica tengo para acudir a esta oferta y si voy a necesitar acudir a terceros, a actores integrantes, una futura figura de UTE o a subcontratistas que me aporten solvencia, y llega el momento de preparar la oferta técnica, decir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cómo, sobre todo, voy a responder con una propuesta técnica de calidad y solvente a estas necesidades funcionales, estas especificidades funcionales que me está dando la administración, el comprador público, para cumplir esos retos, estos objetivos que tiene. El sobre B va a ser evaluado por criterios de juicios de valor, por criterios subjetivos. Establece queda muy claro cómo van a puntuar cada uno de los apartados, la baremación y cuánto supone el sobre B sobre el total de la oferta. Normalmente suele ser el 50%, pero aquí no quiero hablar de generalidades porque cada proceso tiene su forma de puntuar, pero normalmente es el 50%. Se describe la solución planteada al reto de licitación para cada una de las fases, en el caso de que sea por fases, si es un proceso de compra pública precomercial, y considerar los requisitos funcionales que se exigen en el pliego. Esto es muy importante. A medida que desarrolle, vaya editando, escribiendo esta memoria técnica, tengo que tener el pliego al lado y ver claramente qué requisitos funcionales me van definiendo, porque tiene que realmente responder a estas necesidades. La puntuación, como hemos dicho, normalmente suele ser el 50% del total de la puntuación, del sobre B y C. El pliego se define en base a una estructura y un formato muy definido, con extensión de cada uno de los apartados a nivel de extensión de hojas, tipo de letra, o sea, te dan muchísimas pautas de cómo tiene que hacerse. Hay una serie de apartados y descripción de contenidos, una puntuación máxima para cada apartado, número máximo de páginas, tipo de letra interlineado. Es muy escrupuloso y debo de ceñirme a lo que me están pidiendo. Aquí también se incluye en este sobre B un anexo firmado sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual del pliego, firmado electrónicamente. Normalmente se establece qué derechos preferentes, qué derechos previos se aportan al contrato. O sea, hay un conocimiento de base que puedes de alguna forma contextualizar en la memoria técnica, se tiene que explicitar, y qué posibles derechos de propiedad industrial e intelectual se van a generar en el curso del proyecto. Este anexo se firma electrónicamente en este sobre B. Muy importante, y lo pongo en letrita roja, no se podrá incluir ninguna información en este sobre B, en esta oferta técnica, que permite deducir el contenido del sobre C. En el caso que incluye algo que tenga que ver con el contenido que va en el sobre C, que básicamente va a ir dirigido a la definición de las partidas de gasto y del precio, automáticamente el licitador estaría excluido del proceso. Aquí hay un ejemplo, pues, de un proceso de licitación donde había un apartado primero de descripción del proyecto de I+D que puntuaba 55 puntos, y aquí el peso total de la oferta técnica era 100 puntos sobre 200, es decir, el 50%. Había un segundo apartado que era el impacto socioeconómico. En casi todos los procesos de compra pública e innovación hay un apartado muy importante del impacto socioeconómico en el ecosistema dinamizador del entorno, del sector, de la zona.
Entonces, aquí puntuaba 15 puntos, plan de verificación del entorno operacional, 5 puntos, plan de transferencia, 5 puntos, presupuesto. Aquí, por ejemplo, el presupuesto del proyecto estaba dentro de la sobre B, no es lo lógico, y luego hay un componente de usuarios finales que puntuaba 10 puntos. Preparación de la oferta sobre C, aquí tendríamos ya esencialmente es el contenido económico, es el precio normalmente de la oferta, y este sobre sí se evalúa en base a criterios, en base a fórmulas, criterios evaluables de forma automática que se prevén y se establece de forma bastante explícita en el documento regular cómo se va a evaluar. Es una forma es totalmente objetiva. Se define la plantilla donde se recoge el presupuesto para cada una de las fases y partidas. En algún caso se habla de este concepto de beneficios de retornos económicos futuros, de estos royalties, donde se suele establecer un porcentaje mínimo y un máximo del porcentaje de las ventas netas o del margen que se obtendría en esa futura explotación de la solución resultante de este proyecto de I+D en un número de años, que pueden ser un mínimo de eso, un máximo de los que se establezca. Este concepto es importante porque en multitud de procesos, sobre todo de compra pública precomercial, lo vais a ver. Luego hay otro concepto muy importante que es el de coinversión, donde también se da cada vez más habitual en los procesos de compra pública precomercial, que es el porcentaje del presupuesto de ese proyecto de I+D que se estará financiando directamente por el adjudicatario, y se establece un mínimo que puede ser del 5 al 10%. Es decir, si yo defino un precio del proyecto de 1 millón de euros, al menos 100.000 euros tiene que ser financiado directamente por el proponente, en mi caso. Y en algún caso valoran de forma favorable, o tienes puntuaciones más altas en este sobre C, si estableces porcentajes de coinversión más altos. Aquí un ejemplo, pues en el mismo caso, es el mismo programa que en el anterior. Aquí el criterio del sobre C era 100 puntos sobre 250%. Aquí sí existía en este proceso de compra pública precomercial, existía un porcentaje de coinversión de royalties, que eran 90 puntos de estos 100, y una valoración de cada año adicional de royalties al que yo me comprometo de antemano con el comprador público hasta un máximo de 2 años, de 10 puntos por cada año adicional que estableciese. Creo que voy bien de tiempo. Yo creo que aquí un aspecto también muy relevante es, yo os traslado ciertas recomendaciones, he tratado de establecer como un decálogo de recomendaciones para, en base a mi experiencia en trabajar en distintos procesos y con distintos actores, qué recomendaciones os daría. El primer punto es esencial, es participar y seguir los resultados de los procesos de consultas preliminares al mercado. Tanto en el supuesto que haya de forma informal a través de seminarios, de reuniones informales con los posibles compradores, como en las formales a través de estos procesos de compra, de consultas preliminares al mercado, es participar y analizar, muy importante, el informe conclusivo. El informe conclusivo recoge todos los resultados de las propuestas que han sido planteadas al organismo por parte de los distintos actores de estas consultas preliminares, dando muchas pistas de por dónde van a ir los futuros pliegos y cómo de maduros están cada uno de los retos. Incluso ya se establecen posibles tramos o posibles horquillas de presupuestos. Es importante también para ver caras conocidas. Puedo ver entidades con las que pueda aliarme para ir con una propuesta más robusta, o puedo ver competidores para ver qué tipo de soluciones pueden estar planteando. Segundo punto y esencial, yo creo que es otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta y ser muy objetivos: valorar las capacidades. ¿Qué capacidades tengo técnicas y económicas propias para hacer esa reflexión de si puedo ir a ese proceso de forma individual, o requiero tener un ecosistema, hablar con el entorno para generar unas alianzas que en el momento de presentar o de acudir a la oferta pueda negociar, ir a través de una unión temporal de empresas o ir bajo una figura de una entidad proponente con varios subcontratistas.
Solvencia económica, pues está muy vinculado también con la capacidad técnica, valorar esa solvencia económica. En mis estados financieros en los 3 últimos ejercicios, qué cifra de facturación tengo, y sobre todo me van a pedir esa cifra de facturación vinculada a esos ámbitos tecnológicos, a esas líneas tecnológicas a las que voy a acudir en esa oferta. En el supuesto que ya me encuentro con el pliego y voy a abordar el pliego porque entiendo que todas estas 3 últimas patitas ya las he visto y decido ir adelante, una lectura muy detenida del pliego. Nosotros nos encontramos grandes errores que se cometen en la preparación de las ofertas porque no hay una lectura detenida de lo que me dice el pliego. Son pliegos densos, es así, pero bueno, ahí os podéis apoyar pues, en consultores como en nuestro caso, o en un equipo que tengáis en interno donde realmente hagan ese análisis del pliego y en función de eso hagan un checklist de cada uno de los sobres que necesito, que me requieren, cuáles son las funcionalidades a las que debo de dar respuesta, cuáles son los criterios de valoración, a tener muy claro cómo abordar la preparación de la propuesta. Realizar un cuadrante de ponderaciones de los sobres B y C. Esto está muy vinculado con este checklist por sobre, tener muy claro cómo van a ponderar los sobres B y C, y en la memoria técnica en el sobre C qué ponderación tiene cada uno de los apartados, sobre todo para tratar de dedicarle tiempo y de focalizar en aquellos apartados que van a ser cruciales, donde en muchos casos me pueden pedir un umbral mínimo para pasar. Dedicar tiempo al contenido de la memoria, y aquí volvemos a incidir con dedicar, ser explícitos, ser exhaustivos con lo que me están pidiendo en el pliego, con esas funcionalidades que me exigen y la puntuación en cada apartado. Revisar el TRL de inicio de llegada a soluciones es muy importante. A veces nos olvidamos que hay que establecer un estado del arte en el proyecto. Me están pidiendo que parta quizás de TRLs 3 o 4 y me están definiendo si existen en los procesos, sobre todo de compra pública precomercial, en cada una de las fases, a qué TRLs tengo que ir llegando y tengo que justificarlo. Entonces es importante que esto lo valore y lo traslade en la anualidad de una forma razonada. Y sobre todo también en la planificación y en los resultados, en los entregables de cada una de las fases. Dedicar tiempo a la definición de presupuesto, cuidado con los conceptos, el concepto de valor de mercado, que en muchas ocasiones se va a dar, el coste sobre todo de personal no va a ser, en la mayoría de los casos no es coste a nivel de empresa, sino es coste a valor de mercado. Esto tengo que tenerlo en cuenta, si me lo permiten o no. Porcentaje de comisiones royalty, qué capacidad de financiación se va a tener por fases, es decir, en cada una de las fases tengo que tener claro si me van a permitir una prefinanciación, un anticipo de cara a que no haya tensiones luego de tesorería porque me vayan a pagar al final de cada una de las fases. Y por último, y muy importante, hemos hablado que la oferta es la parte, va a ser una parte básica del contrato que firme y no va a permitirme que sufra modificaciones. Por lo tanto, los compromisos que que voy a adquirir como entidad posteriormente adjudicataria van a ser los compromisos que incluya en la oferta técnica y económica. Por lo que tengo que tener cuidado, sobre todo en la oferta técnica, los compromisos vinculados a los resultados, a los DPIs, porque eso va a ser lo que en el contrato se establezca. Y yo creo que me he ceñido, creo al tiempo, nos queda tiempo de debate. Muy bien, pues no sé si hay alguien que tenga alguna duda de todo lo que ha explicado Noelia. Si tenéis alguna duda, pues podéis abrir el micrófono o incluso escribirla en el chat, como sea más cómodo. Pero es importante que no os quedéis con ninguna duda. Si han estado escribiendo en el chat, Santiago, que si le vamos a mandar la presentación. Sí, no hay problema. O sea, siempre que nos identifique quién la está solicitando, sin problema, sí, sí. Vale. Y luego sí, la grabación del webinar estará disponible tanto en la página web de Disruptive, en el apartado de webinar, como también en nuestro canal de YouTube, en este channel. Bueno, ¿has visto, Noelia, cómo lo explicas también? Que luego nadie... Debate, a mí me encanta que la gente también debata, o sea, que no, Buenos que haya... días.
¿Sí? Buenos días, Noelia. Soy Amanda de Adif y mi pregunta va en el siguiente sentido. Nosotros no somos un centro de investigación como tal, sino somos una entidad pública. Entonces, hemos tenido ya una experiencia de compra pública innovadora que la hicimos a través de CDTI. Mm. Mi pregunta es, más o menos sabemos que CDTI saca con cierta frecuencia estos procesos para la compra pública innovadora para las entidades públicas, para hacerlo a través de ellos. ¿Sabes si van a sacar nuevas convocatorias o hay algún proceso pensado? A ver, como sabes, hay un nuevo plan estratégico de CDTI donde hay un aspecto clave y se está trabajando en ello, que es la compra pública de innovación. Bueno, sabes que son precomerciales. CDTI lleva únicamente compras públicas precomerciales. Y sí, dentro del plan estratégico se habla de abrir canal con nuevos actores. No te pone plazo, pero la idea, yo creo que, a ver, no te puedo decir porque no conozco las fechas. Lo que sí sé que dentro del plan estratégico, el nuevo director general, todo lo que tenga que ver con la compra pública precomercial es un aspecto o un pilar clave, y se quiere dar una vuelta también al concepto e introducir actores, con lo cual yo creo que será un proceso de diálogo que se tendrá que introducir vamos a decir, en este año, en próximos meses. Yo te diría que te pongas en contacto con la unidad de compra pública de CDTI, con Anabel, si quieres. Bueno, entiendo que tenéis el contacto. Sí, muchas gracias. Tenemos contactos, pero concretamente el de Anabel no lo tengo. Si puedes Si reenviarme, quieres, a través de Sole o a través de un correo, si me pasas, te paso perfecto. el contacto directamente con ella. Muchas gracias. Nada. Bueno, esta es la pregunta que se está repitiendo en el chat, si hay convocatoria específica en plazos determinados, si tenéis un calendario de las ayudas de las instituciones que aparecieron en la presentación. A ver, la información que tenemos es que los primeros pliegos empezarán a salir, a publicarse a partir de junio y se producirán durante todo el mes o sea, durante lo que queda del año 25. Mi sensación es que se va a intensificar. Mi mensaje, ¿cuál es el que quiero daros? Es que no podemos esperar a que salga el pliego. Tenemos que ya valorar con la información que hay, que está muy madura, en aquellos procesos que os interese, qué información se cuenta. Ya hay informes conclusivos, hay mapas de demanda, hay mucha información analizada. Valorar en qué sector, en qué ámbitos os interesan de esos 20 proyectos. Digo esos 20, pero hay otros tantos proyectos que están de la mano de CDTI, o por ejemplo el de Space Innova, que no está financiado, no ha obtenido financiación FIP, pero también están en el ecosistema. Los pliegos empezarán a publicarse en torno al mes de junio y durante todo lo que quede el 25. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener poquito tiempo. Responder a un pliego normalmente son 30, 40 días para valorar si puedo ir solo, si no, si tengo configurado una UTE, si no, en qué reto me interesa, por lo que es muy importante que vayáis ya un poco empapándoos de por dónde vais, qué os interesa, qué proceso pinta que puede tener sentido para vuestras capacidades. Y yo siempre aconsejo, y los que me conocen, no sé si es definir una estrategia para abordar procesos de compra pública de innovación, porque no se va a parar en el 25, va a ser un mecanismo que entre el 25 y el 26, con la inyección de fondo FEDER, va a haber proyectos, va a haber numerosos proyectos que se van a ir abriendo. Pero Noelia, disculpa, Carmelo Antonio, si mal entiendo, no son líneas específicas, son proyectos específicos, ¿no? Más que líneas o proyectos, para mí son programas. Algunos de ellos son programas donde surgen ciertos retos. Y dentro de la respuesta a los retos, pues a lo mejor un reto lo encajan en un proyecto de compra pública precomercial, otro reto en un proceso de compra pública de tecnología innovadora. Lo que tenéis que ir valorando es en esos programas de compra pública e innovación. Aquí he hablado de algunos que, bueno, pues la semana pasada hubo 2 webinars, el de Space Innova de la Junta de Andalucía, y tuvimos el de Málaga, Málaga Abierta. Ya se hablaba de por dónde van a ir los tiros, ya tenemos informes conclusivos de lo que fueron las consultas preliminares anteriores. Entonces, más que un proyecto, a mí me gusta hablar de programa, porque realmente es el abordaje de ciertos retos, de ciertas necesidades a través de retos y subretos. Y un reto puede ir en un proyecto concreto con una licitación,
otro poder ir con otro proceso de contratación, veremos cómo pinta. O el gran proyecto de la Dirección General de Carreteras, que es un gran programa con una financiación FEDER de 20 y pico millones, más otros tantos que pone la Dirección General de Carreteras, donde abordan, hay como, bueno, el mapa inicial creo que eran como 12 retos para distintos abordajes de soluciones, ¿no? Pues para mí es importante que os familiaricéis con las temáticas y con los objetivos. Lo que decir, esos programas ya están abordados, eso ya se en su día, esos 20 programas de Luzco, ¿no? O sea, ya no se puede aplicar a ellos, ¿no? Es que, ¿cómo que se puede aplicar? Si eres una entidad privada, ahora es el momento de aplicar. Si tú eres un organismo público, ya han sido adjudicatarios. Es que no sé con quién hablo, no sé si eres Carmelo La Torre de CAF. CAF es una empresa privada. Fabricamos, desarrollamos. Claro, tú puedes aplicar porque metros. van a abrirse los procesos de licitación. Lo que tienes que ver es para tus capacidades, para tus ámbitos tecnológicos que puedan cubrir, valorar qué proyectos han sido aprobados por el lado en las distintas administraciones, esos 20 proyectos que, insisto, hay otros tantos que no van a contar con FIT. Pues tenemos el de Space Innova, tenemos los que está planteando CEDETI. Decir, bueno, pues me interesa este porque mi tecnología puede responder a esta funcionalidad. Y cuando salga el pliego de licitación, tú puedes acudir a él. Pero lo primero que tienes que ir viendo es el escenario de juego. Vale, ya. ¿Vale? Muchas gracias. Nada. No sé si os queda claro, esos 20 proyectos por el lado FIT han sido aprobados para organismos públicos para que ellos tengan financiación para poder abrir distintos procesos de licitación, donde el ecosistema innovador, centros tecnológicos, universidades, empresas, puedan acudir para plantear propuestas a esos, llámalo, programas que han sido aprobados. Y la fórmula, el mecanismo será a través de contratos públicos de innovación, que serán procesos de compra pública precomercial o procesos de compra pública de tecnología innovadora. Pero es el momento para el ecosistema innovador vea de qué van esos proyectos o esos programas y vea si ellos, con sus definiciones, sus estrategias tecnológicas en los próximos años, puedan responder a algunos de los retos que se planteen. Incluso se están actualizando, hay una llamada ahora a la acción por parte de la Junta de Andalucía en Space Innova y en Málaga Abierta, hablo de estos porque son los que están ahora abiertos, para que podáis presentar nuevos planteamientos para mejorar o acabar de definir los pliegos. Como dentro de poco se va a abrir en hidrógeno verde en Galicia, para acabar de redefinir los pliegos que en su momento habrá proponentes que acudan a dar respuesta a estas soluciones. ¿Vale? Vale, vamos, yo he puesto ahí un enlace al apartado de ayuda de Birracti, porque en el momento que vayamos conociendo que se abre un proceso de licitación de los 20 que están pendientes. Sí, a ver, nosotros, si queréis, un poco en este circuito, lo primero que, Sole, yo creo que tienes es la resolución de FIT, que esa la puedes tener ya. Os podemos ir colgando, si os parece, tener un canal abierto donde os podamos colgar ya todos los movimientos que se pueden dar en estos procesos, como el movimiento de la semana pasada en Space Innova, en Málaga Abierta, que ya se han colgado para poder acudir a la actualización de las consultas preliminares. Y que, bueno, pues que haya un pequeño repositorio, no sé, yo os lo voy pasando solo al equipo y ya vais valorando para que el ecosistema pueda tenerlo todo como mucho más centralizado. Claro, claro que sí. Podría igualmente enviar ese enlace de esos 20 programas de forma sencilla. ¿Perdón? No sé si tengo una pregunta. El enlace de esos 20 programas, si lo pueden poner aquí en el chat para ello. A ver, tú no tienes un enlace directo a los 20 programas, tienes un enlace a una resolución FIT, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo es que cada uno de esos programas tiene una vida propia. O sea, la semana pasada hubo 2 programas que han tenido movimiento donde ha habido una llamada a la acción para consulta preliminar de mercado. Eso es lo que yo me puedo ofrecer por la relación que existe con ACTE y con la plataforma, a ir actualizando esa información. Bueno, yo lo paso al equipo de ACTE y de Disrupte y ellos ya, bueno, pues si no sé, generar no sé, Sole, un enlace que pueda ser libre, accesible, ya un poco lo vemos, ¿no? Para que podáis tener una dinámica de, oye, podemos generar carpetas por cada programa, una carpeta, y que vaya siendo repositorio de las novedades que hay al respecto.
Muchísimas gracias. Disculpa, es que no estoy muy familiarizado, como podría observar, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues ese es el objetivo del webinar de hoy. Para todos aquellos que estén en tu situación, pues que no os quedéis con ninguna duda. Carmelo, la resolución FID, si no la tienes, te la podemos mandar, ¿vale? No sé si por aquí lo voy a juntar por aquí mismo. ¿La tienes? Si no se la... Vale, la puedes tengo juntar tú, aquí. ¿no? La voy a juntar y si además de Carmelo le hace falta alguien más, pues ahí la tienes. Ya la tenéis por ahí, os la estoy mandando. Esa es la resolución donde aparecen los 20 proyectos de las entidades públicas que han ganado, por decirlo de alguna manera, un proceso de compra pública. Y ahora a partir de ya, pues como ha dicho Noelia, a partir de junio, pues empezarán a licitarse esos programas de compra pública y las empresas, es decir, la parte privada tiene que responder a esas licitaciones aportando las soluciones que desde el punto de vista de su oferta tecnológica consideren que sean las más innovadoras. Lo que sí es importante es que antes de eso va a ocurrir algo, que es lo que está ocurriendo ahora, que está habiendo alguna jornada donde se tenga que actualizar la consulta preliminar, porque esa consulta preliminar es de hace a lo mejor un año y medio. Para definir el pliego tiene que verse si lo que se define en la consulta preliminar, esa tecnología a día de hoy ha superado o no se ha superado. Entonces, eso es importante, que es lo que yo le comento a Sole que nos podemos ofrecer, porque estamos siguiendo prácticamente todos los procesos, el manteneros de alguna forma informados, no sé si a través de un canal, de lo que va a estar ocurriendo hasta que surja el pliego, para que no perdáis, a ver, no todos estáis interesados en todo, a lo mejor de esos 20, pues uno está interesado en los de TIC, otro en los de salud, otros en los de hidrógeno verde, que vayáis haciendo ese seguimiento para que tengáis más capacidad de llegar al proceso de licitación con mayores garantías de éxito. Sí, podemos hacer una lista de distribución o un canal en Telegram o lo que sea más. No sé, lo que veáis. Para manteneros informados. No sé si alguien más, sugerencias, si interés, o si no lo dejamos aquí. Yo la recomendación es esa, sobre todo no quiero ser muy pesada, ¿no? Pero el 25 y el 26 van a ser momentos álgidos donde va a haber un escenario de procesos de compra pública de innovación interesantes. Yo creo que es un mecanismo que al menos debéis de conocer, debéis de plantear si es interesante para vuestro ámbito de actuación y sobre todo si trabajáis en ciertos sectores más regulados donde el usuario público, donde el comprador, o sea, el sector público es usuario o cliente, creo que es importante que los tengáis en cuenta. Buenos días a todos y a todas. Yo me apunto igual que ha dicho el compañero Carmelo antes y lo que ha dicho usted. Si hacen ese canal, yo me apunto para ahí, porque lo mío es de biotecnología. Como son diferentes áreas, pues yo también me apunto para eso. Para ese canal que dicen que piensan hacer. Vale, pues no te preocupes que a todos los que estáis aquí hoy os mandaremos una información indicando qué canal vamos a crear y para que os podáis apuntar. No os preocupéis. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues si te parece, Noelia, lo dejamos aquí, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias a ti en primer lugar por tu excelente exposición y muchísimas gracias a todas las personas que han estado hoy, que han estado más de 80 personas en algún momento siguiendo el webinar. Esperamos que haya sido interesante y que os haya animado a aquellos que todavía no os habéis involucrado en algún proceso de compra pública de innovación comercial o precomercial, pues que perdáis el miedo y lo hagáis porque es una gran herramienta para fomentar la innovación en nuestro ecosistema de innovación español. Así que nada más, muchísimas gracias y nos vemos de nuevo en un webinar más próximamente en Diractive. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Muchas Buenos gracias. días a vosotros. Adiós. Gracias. Adiós.